Y ese Cristo que resucitó y está en gloria es el que ahora mora dentro de nosotros. Mejor dicho, por medio de Cristo, ahora mora el Espíritu Santo. Él nos dejó el Espíritu Santo antes de ir al cielo. Y qué tremendo, porque dice el Señor, no saben lo que les dejo al Espíritu Santo, que los va a guiar, los va a fortalecer donde quiera que estén y por donde quiera que pasen. Ahí va a estar mi Espíritu Santo con ustedes. Y qué bendición, porque a veces que ya con esto de lo que hablamos de que comienza un año nuevo y ya no sentimos nada y ya hasta ni siquiera queremos hacer resoluciones del 2024 ni objetivos para el 2025 porque decimos, y mira, hice objetivos para el 2024 y no se cumplió ni uno. Me puse como objetivo estar en forma, ir al gimnasio, hacer dieta y para el 31 lo único que se marcaron fueron los 3 piononos que comí. O sea que ya ni siquiera queremos hacer objetivos para el año que viene porque hasta que decimos ya no sé si se van a cumplir. Ya no quiero ser ni optimista, ni siquiera hablar cosas que capaz que se me ocurran, porque digo, ya sé cómo hacer el año que viene, va a ser otro año cargado, va a ser otro año pesado. Ya arranqué pesado el año, ni siquiera estamos a mitad de mes. Y ya no queremos ni hacer objetivos para el año que viene. Y eso es terrible, eso es vivir una humanidad sin esperanza. Y así está el mundo. Sin esperanza de lo que va a pasar mañana y ya ni siquiera prestamos atención a las motivaciones cuando dicen, este es tu año. Ya ni siquiera creemos esas palabras. No, ya este no es mi año. No fue el año pasado, no fue el anterior y estoy seguro que este año tampoco lo va a ser. Y ya entramos así. Ya entramos totalmente predispuestos a que todo lo que pase ya va a ser negativo, pero eso es una vida donde no tiene esa buena noticia presente en su vida. Porque cuando uno vive con Cristo, la realidad es otra. Y no importa dónde estás, no importa con quién estás, no importa quién seas. El Señor puede hacer de un año donde capaz que vos pienses que no va a pasar nada, puede ser un año distinto, solo por el simple hecho de que Él está presente en tu vida. Qué tremendo, ¿no? Qué diferencia hay cuando yo quiero encarar un año, lo encaro con una actitud incorrecta, con una actitud pesimista. Pero cuando veo a Cristo y veo lo que Él hizo por mí y veo que Él me lleva, es totalmente distinto. Hay una esperanza que empieza a abrirse en medio de la nada. Amén. Y de eso se trata, de que Jesús nos dejó, de ese regalo, de esa buena noticia, nos dejó el Espíritu Santo que sigue presente en cada uno de aquellos que lo recibieron y se entregaron. Y esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios en cada uno de nosotros. La presencia de Dios no está en un lugar, hermanos. No está en un lugar, está en cada uno de nosotros que se arrepintió y le abrió la vida a Dios. Y eso es algo tremendo, tremendo. Porque esa presencia de Dios es la que nos acompaña cuando entramos, cuando salimos, cuando estamos yendo, cuando estamos viniendo. Es la que está en medio de las tormentas, como estaba con los discípulos, que estaba Jesús presente en el barco. Es la que nos acompaña cuando estamos bien y cuando estamos mal. Es la presencia de Dios que nos sostiene. Cuando vemos todo nublado, es la presencia de Dios quien nos sigue marcando el camino aunque no vemos nada. Es la presencia de Dios que nos sostiene, que nos fortalece, que nos consuela. Esa es la presencia de Dios. Pero qué terrible porque al querer encarar el año de una forma propia, diciendo, no, yo este año voy a hacer mis planes, aunque bueno, no cumpla, yo ya sé que no voy a cumplir varias de las cosas que me voy a proponer, pero bueno, yo quiero hacer mi futuro a mi manera. Hoy el mundo se rige por eso. Yo trazo mi propio futuro. Y ahí literalmente le están diciendo a Dios, teniendo en cuenta de que para que Dios esté presente en una vida, si no es a través de Cristo, por más de que digas que creo en Dios, Dios no va a estar presente en tu vida. Eso es bueno saberlo, ¿no? El pastor lo habló, de ese paracaídas. Una cosa es creer, otra cosa es ponérselo, esa fe salvadora. Pero ya en tener esa predisposición de decir, yo voy a hacer de este año mi propio camino, literalmente estamos alejando a Dios de lo que sea que viene en este año. Y quiero decirte algo, que nuestro control es muy distinto al control que tiene Dios en nuestra vida. Y que los resultados de una vida de rechazar y de alejar a Dios son muy distintos a decir, Señor, te entrego el futuro, guíame por donde tú quieras que vaya. Son dos cosas muy distintas. ¿Están conmigo?
Hay dos casos muy distintos. El caso que dice, voy con la presencia de Dios, que Él me lleve. Y otro que diga, Dios, hasta acá llegaste, yo voy a ir por donde yo quiero. Los dos son opciones. De hecho, el Señor nos da la oportunidad de decidir, pero los dos tienen resultados distintos. Y eso es bueno saberlo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel representa algo muy importante, representa algo que era muy especial, y era la relación de un pueblo, de una nación con Dios. Era una relación especial. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a esa nación de entre todo el planeta Tierra. Y a veces me gusta pensar que es como si fuese una iglesia, una familia pequeña. Es algo chiquito. Uno dice, pero ¿por qué no elegiste una nación grande, fuerte, una nación que tenga buen territorio, buena tierra? Era una nación que era desierto, era una nación chiquita, vulnerable, con muchos enemigos a la redonda. Sin embargo, el Señor la eligió. Y esa figura de Israel y Dios representa una relación tan cercana que también se puede asemejar a la relación que hoy tenemos con Dios como Padre, pero haciendo la observación de que ya no somos como pueblo, no lo tenemos como Dios, sino ya es nuestro Padre. Es una relación más cercana que Cristo hizo posible. Ya no es nuestro Dios, ya no somos su pueblo, ahora es nuestro Padre y ahora somos sus hijos. Y eso cambia mucho, porque la relación padre-hijo, como sabemos en la familia, es muy distinta que una relación más política. ¿Me van siguiendo? Esa era la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel, pero era tan distinto el pueblo de Israel que ni siquiera tenían rey. De hecho, el Señor puso un rey elegido por Él. El primero fue Saúl, después fue David porque el pueblo se lo pidió. Pero durante mucho tiempo, el pueblo de Israel solo tenía a Dios como rey. Dios los guiaba, Dios los protegía, batalla que iban, batalla que ganaban, batalla que conquistaban. No había amenaza, no había nada, no había contexto que los pueda afectar porque Dios era su rey. Y la presencia de Dios estaba en ese pueblo. Estaba con su pueblo y eso lo cambiaba todo. Pero pasaba algo, como también nos puede pasar como hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde hay gente que no tiene la presencia de Dios. Israel estaba rodeada de gente que no tenía la presencia de Dios y como sabemos, la ausencia de Dios es la presencia del enemigo. Eso lo tenés que grabar a fuego en tu mente. No es que no existe no seguir a Dios y punto, yo hago mi camino, no. La ausencia de Dios es la presencia del enemigo y la presencia de Dios es la ausencia del enemigo. Eso es algo muy claro. Y como sabemos, el pueblo de Israel empezó a ser influenciado por estas naciones que estaban cerca, por su idolatría, por sus costumbres, por la forma de vivir, y a poco fueron desechando, fueron corriendo de lado no solo los decretos, sino los principios y valores que Dios había con tanto amor traído a esa nación, que era suya, su nación elegida. ¿Me van siguiendo? Eso fue algo terrible, porque de pasar una relación tan cercana, ahora el pueblo de Israel literalmente le dijo, Dios, te hacemos a un lado, encontramos cosas que nos gustan más, que nos causan más placer. Ahora podemos tener algo visible, puedo tener una estatua y la puedo adorar y puedo hacer lo que yo quiero. Eso es algo terrible, Sacar a Dios, la presencia de Dios de nuestra vida es algo terrible, porque algo que le daba a Dios a ese pueblo, como dijimos hace un ratito, era esa protección, esa prosperidad, y algo que Dios siempre te da es lo mejor. Dios no te puede dar otra cosa que no sea lo mejor, porque Él es Dios. Si vos pensás que este año caminando solo, caminando sola, vas a conseguir lo mejor para vos, te puedo decir con toda seguridad que estás equivocado o equivocada. Lo mejor siempre viene de Dios, porque solo Dios puede dar lo mejor. ¿Amén? Es bueno saber eso. A veces sacamos a Dios de nuestra vida porque pensamos que así vamos a estar más cómodos, pensamos que así vamos a tener más libertad y que vamos a poder encarar a un año nuevo con esa confianza propia, pero puedo decirte que no vas a encontrar lo mejor. Vas a encontrar cosas que vas a conseguir por fuerza propia, pero te puedo asegurar que esas cosas
difícilmente sea lo mejor o te haga bien. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Empezó esa consecuencia de alejar a Dios, de alejar la presencia de Dios de ese pueblo. Empezaron a venir los enemigos y ya no estaban tan protegidos como antes. Y no estoy hablando de militares, no estoy hablando de un ejército. La protección de Dios supera lo que vemos a simple vista. Se encontraba donde la prosperidad, que no solamente es lo material, sino en el pueblo, en los valores, los principios, ya no era como antes. Empezaban las consecuencias de alejar la presencia de Dios de ese pueblo. Y ese pueblo empezó a entrar en un estado de rebeldía y desobediencia a Dios a causa de la influencia del mundo. Trayendo esa referencia a nuestra relación con Dios, como cristianos no estamos libres de que el mundo nos influencie, pero si esa influencia te está comprometiendo esa relación con Dios, te está comprometiendo esa obediencia, te está comprometiendo esa integridad, esa santidad, tengo que decirte que va a pasar muy poco tiempo hasta que esa presencia de Dios vos la alejes de tu vida, porque Él nunca se aleja, lo que lo alejamos somos nosotros. Y es verdad, como el pueblo de Israel también estamos rodeados de naciones que tienen ídolos, de que tienen sus costumbres, y el pueblo de Israel miraba a las otras naciones y decimos, tienen cosas que nos gustan, pero dice el Señor, no mires las cosas de este mundo porque todo lo que hay en el mundo no viene de mí, y todo lo que hay en el mundo no lleva a mí, lleva al que gobierna este mundo, que es el enemigo. Por más bueno que parezca a nuestros ojos, no es más que un simple engaño y una simple atracción. Y es verdad, como cristianos no estamos libres. Por eso la firmeza y la permanencia tiene que ser la clave para este nuevo año donde Dios nos va a llevar. Porque si permanecemos en Él, estamos asegurados de que Él va a guiar nuestro futuro. Él va a guiar nuestros pasos. Y no era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Decidió sacar a Dios de su vida, sacar a Dios de su pueblo, diciendo, lo saco, voy a hacer las cosas a mi manera, y eso trajo consecuencias. Tenés que estar consciente de que hay consecuencias cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida. Ese desprecio, ese rechazo, literalmente el pueblo retiró la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se retira, comienza una realidad muy distinta. Pero quiero decirte algo. Cuando el Señor elige a alguien, como hizo con el pueblo de Israel, es muy difícil que Dios lo abandone, por más de que ese pueblo haya abandonado a Dios. Porque Dios no es como un ser humano. El amor de Dios no es el amor imperfecto que conocemos en este mundo, aún como cristianos. Es un amor que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo, seguimos conociendo, pero es un amor que si Él te eligió, es muy difícil de que te deje por más de que vos lo quieras dejar a Él. Esa es la fidelidad de Dios. Mientras nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Y quiero decirte algo, no lo merecemos. No lo merecemos porque literalmente el pueblo de Israel lo rechazó y dijo, Dios, te queremos de lado. Queremos ser como una de las naciones vecinas. Queremos tener ídolos, queremos tener nuestra vida, queremos tener un rey que nos dé todas cosas que nos traen placer, que es placer temporal, porque ningún placer es permanente. Y de esa acción, aunque el pueblo no merecía al Señor, aún así se mantuvo fiel. Pero quiero decirte algo, la relación, como bien dijimos, era tan cercana que Dios tenía a Israel como si fuese un hijo, y hoy a nosotros también ya no es como si nos tuviera, ya somos sus hijos. Y así como un hijo, un padre, aunque el hijo no quiera saber más nada, un padre tiene la responsabilidad de seguir cuidándolo, de seguir alimentándolo. Que porque un hijo se porte mal no le vas a dar más de comer, no lo vas a vestir más, no le vas a dar un techo. Ese es el amor de Dios reflejado
hacia nosotros. Por más de que no merecemos tantas cosas, su amor es más grande y su fidelidad es más grande. Y aún así sigue estando presente, aunque muchas veces lo dejamos de lado. Amén. Entonces el Señor dijo, a lo que yo amo, yo cuido. A lo que yo elijo, yo protejo y no abandono. Pero yo no puedo dejar al pueblo de Israel así. Yo no puedo dejar al pueblo de Israel, yo no puedo decir que lo amo y lo veo adorando ídolos, lo veo practicando toda clase de inmundicia, de pecado. Yo no puedo dejar al pueblo así. Yo tengo que volverlo al camino, que vuelvan a mí. No al camino, que vuelvan a mí. Y a veces que el Señor va a permitir cosas que no vienen de Él, pero que Él las permite, con el simple hecho de que volvamos a Él. Y eso es en el caso de lo que ahora vamos a leer en Jeremías 29. Jeremías fue uno de los mensajeros. Me gusta el sinónimo para profeta de mensajero, porque el profeta no es la estrella, sino el mensaje que está comunicando. Son simples mensajeros del Señor, porque toda palabra que vas a leer de parte de un profeta, ellos dicen, esto dice el Señor. No dicen, esto digo, esto dice el Señor. Son mensajeros, como también somos nosotros del Evangelio. Son mensajeros. Y Jeremías era un mensajero muy sensible, porque sabía lo alejado que estaba el pueblo de la presencia de Dios. Y sabía que alejarse de Dios es algo terrible, no solo para el pueblo, sino sabía de que Dios iba a hacer de su pueblo que había elegido, lo iba a traer de vuelta. Y a veces que somos tan orgullosos que aunque nos hablen y nos digan, tenés que volver a Dios, decimos, yo estoy bien como estoy, déjalo Dios allá y a mí déjame acá. Somos tan orgullosos, somos tan cerrados en comprender el amor de Dios, que aun cuando nos hablan con palabras, las dejamos pasar. Nos burlamos y hasta nos enojamos que no están hablando lo que nos están hablando, porque decimos, esas palabras no son para mí. Le estaba pasando al pueblo de Israel. Jeremías fue un mensajero que comunicó advertencias al pueblo de Israel, diciendo, están en pecado, están en desobediencia, por favor, vuelvan en arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. ¿Saben qué pasó con Jeremías? Lo llegaron hasta perseguir por las cosas que comunicaba. Lo llegaron hasta despreciar, humillar, no lo querían ni ver. No te estoy hablando solamente de los ciudadanos, no lo querían ver ni siquiera los fariseos y todos los sacerdotes, diciendo, lo único que traes vos son advertencias, advertencias, advertencias. Mirá cómo estamos, por fin una nación libre, que hacemos lo que queremos. No queremos nada de lo que venga de vos. Y Jeremías estaba dolido porque no estaban escuchando, no sus palabras, sino las palabras de Dios que lo había elegido, que había formado esa nación. No te olvides quién te formó, no te olvides quién te dio ese nuevo corazón, porque cuando escuches palabra de Dios que te va a confrontar, vas a tener la sensibilidad para seguir al mismo que te sacó del infierno. Ese pueblo había salido del pueblo de la esclavitud de los egipcios. Sin embargo, el pueblo, en su orgullo y su pecado, decidió hacer oído sordo y rechazar esas palabras de advertencia. Sin embargo, dice Dios, antes de que sea demasiado tarde, y así fue, Babilonia, una nación fuerte, fue a conquistarla, y cuando la presencia de Dios no está en tu vida, no hay nada que puedas hacer para detener los ataques del enemigo. Hagas lo que hagas, tengas las armas que tengas, mentales, físicas, lo que vos quieras, no podemos hacer nada frente a ataques del enemigo si la presencia de Dios no está con nosotros. Y conquistaron al pueblo, desterraron al pueblo a Babilonia, lo exiliaron. Y algo que dijo el pastor el domingo pasado me encantó, porque mencionó un texto, de hecho fue una de las promesas, que más adelante vamos a hacer referencia, de que el pueblo fue exiliado porque el pueblo exilió a Dios. Las consecuencias de quitar la presencia de Dios de nuestra vida es algo terrible. Entonces vamos a leer Jeremías 29, el versículo 4, 29:4.
El mensaje que va a traer Jeremías, la mayoría eran mensajes de juicio, de advertencia y de juicio al pueblo de Israel, pero dentro de todo también había esperanza en sus mensajes, porque Dios ya conocía los planes. Dios ya conocía los planes. Y por más de que el pueblo estaba en pecado, rechazándolo y alejado, su fidelidad no se quiebra por nada. Y acá vamos a leer un poco. De hecho, aunque Jeremías está considerado uno de los libros con más advertencias y más profecías de que vuelvan y de que anuncie el juicio a su pueblo por sus acciones, también es uno de los libros que tiene los textos más significativos hablando del amor y la esperanza de Dios. Y podemos ver que atrás de esas consecuencias a causa de nuestras decisiones está la esperanza de Dios esperándonos para volver a Él. Dice así el versículo 4: esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Esta era una de las primeras cartas que Jeremías estaba enviando al pueblo de Israel ya desterrado en Babilonia. Fíjense lo que es que literalmente te saquen de tu casa, vayas a una nación extranjera y vivas en una nación extranjera que te conquistó, que te dominó. O sea, estás totalmente acabado. Estamos como cuando planificamos el 2025, ya ni queremos hacer planes, porque estamos tan mal, estamos tan oprimidos, estamos tan pesimistas por lo que está pasando, que ya el pueblo de Israel ya no quería hacer nada, diciendo, estamos acá, pero ya está, estamos acabados, en cualquier momento vamos a estar extintos como pueblo. Pero el Señor no se olvida de nosotros. Si verdaderamente nos eligió, Él no se olvida de nosotros. Fíjense que le está diciendo: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Aunque estamos pasando por procesos a causa de nuestras decisiones, a causa de que nos alejamos de Dios, aún Dios todavía está interesado en que nos mantengamos firmes. Porque esas consecuencias aún son necesarias que las pasemos para volver a Él. Pero fíjense que aún cuando la estamos pasando, hay una palabra que el Señor dice: planten huertos, coman del fruto que produzca, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposas y esposos para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Había planes del Señor. El Señor estaba viendo cosas que el pueblo de Israel no podía ver. Y era que en medio de una nación extranjera, en medio de un destierro, Dios estaba preparando al pueblo. Dice el versículo 7, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro, Pidan al Señor por la ciudad, para que del bienestar de la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Este texto, el versículo 7, me encantó porque lo vamos a traer ahora a la actualidad. Podemos sacar tantos mensajes de este capítulo de Jeremías hablando al pueblo de Israel en Babilonia, tantos mensajes, y este versículo me encantó porque dice: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. A veces como cristianos caemos en la mala costumbre de, como sabemos de que el Señor nos rescató, la buena noticia, nos salvó, nos perdonó, sabemos que hay un cielo que nos espera, sabemos que ya nuestra identidad no es humanos de este mundo, sino hijos del Señor, ya pertenecemos al reino de los cielos, que es una verdad. No estamos hablando cosas porque sí, son cosas que están en la palabra, son verdades. Hay una nueva identidad para todo aquel que nació de nuevo en Cristo. Eso es algo real. Ya no pertenecemos al mundo, dice la palabra de Dios. Y yo lo creo, no sé vos, yo lo creo. Pero hay algo que es verdad. Nos toca estar en este mundo durante un corto periodo, pero nos toca estar igual. Y a veces caemos en la mala costumbre de, como ya somos parte del reino de Dios y no pertenecemos a este mundo, ahora todo lo que es del mundo lo criticamos y nos quejamos.
Mirá lo que es la sociedad, mirá lo que son los gobernantes. Gobierno que pasa, gobierno que critico. Critico esto, critico lo otro, me quejo y diciendo, no veo la hora de ya estar en el cielo. Me cruzo con las personas ya tienen cara de no sé qué, empezamos hasta a criticar las personas. De repente nos encerramos como cristianos diciendo, yo solamente estoy esperando a mi Señor y donde estoy acá es un desastre, mirá el pecado, mirá lo que está haciendo el mundo. Y a veces lo único que sale de nuestra boca es crítica y queja por donde estamos. Pero nos olvidamos que Dios permitió que estemos donde estemos, por un plan mayor. Entonces fíjense que Dios le está diciendo, no empiecen a quejarse o a maltratar a los ciudadanos de esa ciudad, no empiecen a quejarse y a criticar los gobernantes o el simple hecho de por qué estamos desterrados, estamos acá y ahora no queremos hacer nada. Trabajen por la paz. Son mi pueblo elegido. Trabajen por la paz, dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. La pregunta que te hago, ¿donde Dios te colocó, estás siendo de bendición y paz? ¿Estás siendo de bendición y paz? Ya sabemos que no pertenecemos al mundo y que el mundo está en pecado, pero criticar y quejarnos se va a trasladar a nuestras acciones. Y lo único que nuestras acciones tienen que mostrar es a Jesús. Y lo que Jesús vino a hacer a este mundo es traer paz y bendición. ¿Podemos hacer lo mismo donde el Señor nos coloque? En medio de nuestra familia. Sabemos que tenemos familiares que no tienen a Cristo. Sabemos a veces que es difícil hablar con esos familiares. Pero no por eso nos vamos a poner a discutir, no por eso los vamos a criticar a espaldas, no por eso vamos a hablar mal de ellos, no por eso vamos a hablar mal del jefe, que porque el jefe mira cómo me trata, lleno de pecado está el jefe. Ese se va al infierno, pero de una, no hay posibilidad que se salve. Y empezamos a hablar mal de todo el mundo. Somos agentes de bendición y paz, donde sea que el Señor nos puso. Podemos traer paz, aun cuando la gente venga a provocarnos. Podemos traer paz, aunque estemos en lugares donde no queremos estar. Podemos traer bendición. Podemos hacer de que el trabajo donde el Señor nos dio, donde tenemos un jefe que capaz que no nos trata bien, podemos hacer de ese trabajo que prospere. El Señor no está hablando de la tierra de Israel, están en Babilonia, la nación que los conquistó. Pero el Señor les dio algo distinto, les dio un corazón que les permitía trabajar por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Quiero decirte que el tiempo que estemos en esta tierra, cuando trabajamos por la paz, la bendición y la prosperidad, se hace más llevadero. Porque nadie está libre de las crisis, nadie está libre de los ataques, nadie está libre de la maldad. Pero cuando trabajamos por la paz, como el Señor nos pide, aunque estemos de forma temporal en este mundo, primeramente lo estamos haciendo para Él. Y segundo, hace que de nuestro año sea un año que no solamente haya paz, sino que podamos caminar de una forma más disfrutando de lo que el Señor está haciendo en nosotros, porque no importa dónde estemos, sabemos que son las acciones de lo que hagamos que también determinan el clima y el ambiente donde estamos. Amén. Donde Dios te colocó, ¿estás siendo de bendición? ¿Estás siendo agente de paz? ¿O depende de la persona? ¿O depende de esto? No, el gobierno es un desastre. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Es tremendo. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel, dice el 8, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes y en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Quiero que me acompañen antes de seguir con este relato. Vamos a ir a 1 de Pedro 3:11, antes de avanzar con los temas. Me quedó ahí pendiente y es un texto que hace referencia a lo que recién estamos hablando, de ser agentes de paz. 1 de Pedro 3:11.
Dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por... Significa que en este mundo sí va a ser difícil mantener la paz. No busques que la paz aparezca de la nada. El Señor nos mandó a que nosotros trabajemos por la paz. Amén. Podemos decir que este año no va a ser un año de paz mágicamente. Nosotros vamos a trabajar por la paz. Nosotros vamos a medir nuestras palabras. Vamos a medir, ya no vamos a quejarnos, ya no vamos a criticar, porque el Señor no nos dio un nuevo corazón para renegar el tiempo que estemos temporal en esta tierra. Aunque ya no pertenecemos a esta tierra, el Señor nos colocó en esta tierra con un plan y un propósito, con un futuro. Tenemos que estar con una actitud correcta. Apártate del mal. No es que yo acepto el mal, sino que me aparto, pero cuando puedo y cuando se me da la oportunidad de tomar una acción, hago el bien y busco la paz y me esfuerzo por mantenerla. Ese texto tiene que estar marcado porque te puedo asegurar que ahí va a haber muchas situaciones que van a querer quitarte la paz. Van a haber muchas personas que van a querer hacerte un mal. Y la palabra nos enseña de que apártate del mal y haz el bien. No devuelvas mal por mal, sino devuelve bien por mal. El Señor está dándonos las claves para que haya un año donde Él nos lleve de una forma no solo enfocado, sino que disfrutemos este próximo año. Podemos estar en Babilonia, pero podemos estar disfrutando de lo que el Señor está haciendo en nosotros, porque Él sigue transformando nuestro corazón. Podemos estar, no importa la ciudad, no importa la familia que nos haya tocado, porque no vamos a esperar nada, sino que el Señor puso en nosotros para que salga de nosotros algo distinto a lo que vemos y conocemos. Amén. Amén. Más adelante menciona algo, en otra versión dice, en vez de pidan al Señor por la ciudad, dice oren. Oren. ¿Estás orando por la ciudad? ¿Estás orando por los gobernantes? ¿O vas a juzgar las acciones y por ese prejuicio vas a determinar una crítica o una queja? No estamos acá para juzgar, no estamos acá para criticar, estamos acá para orar por los gobernantes. Porque dice algo la palabra, algo que me llamó la atención, y es, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Vos querés un bienestar bien? Bueno, es posible en este nuevo año, pero tenemos que dejar de criticar y quejarnos de todo aquello que se nos cruza por enfrente o de que porque no sea del Señor, lo voy a criticar, sino que oremos por el gobierno. Obviamente, hay corrupción, la maldad está presente. Eso es algo que también estaba en Babilonia. Pero no es nuestro trabajo tomar el asiento de juez, sino orar por ellos, por el bienestar de la ciudad. No nos corresponde bajar el martillo, a nosotros nos corresponde trabajar por la paz. Donde sea que estemos, trabajar por la prosperidad. Ahí está el Señor, buscar y orar al Señor diciendo, trae paz a esta ciudad, trae bienestar. No importa las personas, porque aún yo fui un día uno de ellos y tú me rescataste. Y aparte quiero dejar de criticar a las personas, porque esas personas un día yo le iba a hablar de la buena noticia. Y qué difícil es ir a hablarle a alguien que un día criticaste. Porque es difícil sacar esa crítica de arriba de su cabeza. Porque esa crítica te va a condicionar a hablarle de Cristo o a creer que esa persona puede llegar a Cristo. Por eso tiene que desaparecer algo tan común hoy en día, tiene que desaparecer de aquellos que han decidido entregarse a Cristo y que Él nos guíe. Para eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando para ir a evangelizar y esto es algo fundamental. Donde sea que el Señor nos coloque, trabajo por la paz, trabajo por la prosperidad y busco bendecir a quien sea. Amén. Leímos recién el 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor.
Quiero decirles algo, en el tiempo donde el pueblo de Israel estaba desterrado en Babilonia, ¿cuál era la primera pregunta que todos se hacían, los del pueblo de Israel? ¿Cuándo vamos a volver a nuestra nación? ¿Cuándo va a terminar este sufrimiento? ¿Cuándo va a terminar el tiempo que estemos en esta tierra que nos obligaron a estar acá? Y entonces empezaron a aparecer profetas, empezaron a aparecer personas que decían, el Señor dice, en 5 años vamos a volver a Israel y vamos a tener la misma fortaleza que teníamos antes. Y claro, esas palabras eran para los israelitas que están en ese momento, eran un dulce al oído tremendo, porque estaban esperando que alguien les diga eso. Pero dice el Señor, no presten atención a los falsos mensajes. No permitan que los engañen. Este año vas a escuchar muchas cosas, ya sea que vengan de las noticias, ya sean que vengan de personas. No sé de dónde van a venir esas falsas cosas, pero apégate a lo que dice el Señor en su palabra. Hay gente que te va a decir, estos son los tiempos, se viene el Señor con tal de conseguir atención. Hay gente que va a decir cualquier tipo de cosas con el objetivo de que pueda atraer gente y multitudes, pero lo único que estás haciendo es caer en un engaño. Es algo terrible, porque los engaños es como una pelota que va creciendo, que la gente que lo sigue es porque está escuchando algo que le gusta, pero que en algún momento eso se deshace. Es como una gran pelota, me gusta pensarlo como una pelota de nieve. ¿Alguna vez vieron esos dibujitos? Que cae la piedrita chiquita de arriba de la montaña y se va haciendo grande, 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 grande. Pero ¿saben qué pasa? Cuando esa gran bola de nieve toca agua, se deshace. No era nada. Eran simples palabras, que eran palabras que querías escuchar, pero no era lo que decía Dios. Sin embargo, no creíste más que un engaño. Por eso, si vamos a permanecer en Dios, como dijimos hace un rato, tiene que ser en lo que Él dice, que es su palabra. No salgamos de la palabra. Todo filtralo con la palabra, absolutamente todo. Todo filtralo con la palabra. No creas solamente lo que dicen y ni siquiera creas conceptos propios, porque hasta también podemos estar equivocados con lo que creemos. ¿Por qué no vamos a lo que dice Dios? No debatamos en nuestros pensamientos. Dejemos que el pensamiento de Dios nos lleve en este nuevo año. Amén. Tremendo, tremendo. Les prometían un exilio, un regreso, rápido, pero el Señor a través de Jeremías les dijo, van a volver, pero yo todavía no dije cuándo. Así que dejen de escuchar, dejen de seguir, porque yo estoy haciendo un plan, yo tengo una consecuencia, pero esas palabras que traen los falsos profetas no vienen de mí. El Señor tenía un plan tremendo para el pueblo de Israel. Ese plan el Señor lo estaba formando. Primeramente estaba preparando los corazones para ese plan, porque no nos olvidemos que el pueblo de Israel estaba ahí por sus decisiones. Y era consecuencia de sus acciones, de haber rechazado y haber dicho, Señor, te exiliamos de este pueblo. Ahora queremos caminar por cuenta propia. Y la presencia de Dios se había retirado. Pero aunque uno quiere abandonar a Dios, sabemos que Dios no nos abandona a nosotros. Si en verdad fuimos elegidos, y si Dios no nos abandona, todavía tiene un plan. Aunque lo hayamos abandonado, Dios todavía tiene un plan. Y Él lo único que estaba esperando a través de este exilio es que el pueblo vuelva a Él, porque había un plan que cumplir. Dios todavía tiene un plan. No sé si en tu pasado exiliaste a Dios, abandonaste a Dios, caminaste sin la presencia, volviste, te fuiste, volviste, te fuiste, pero quiero decirte que si fuiste elegido por Dios y si verdaderamente te entregaste, aunque te alejes de la presencia de Dios, no podés alejarte de los planes de Dios. No es posible que te alejes de los planes de Dios. Podés alejarte de Dios, pero no te puedes alejar de los planes de Dios. Y Él cumple sus planes. Él cumple sus planes y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Primera vez que estaba dando un número.
Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Podemos determinar si los planes de Dios son buenos o malos por lo que nos está pasando en este momento? Capaz que lo que estamos pasando no es algo que nos guste, pero nunca digas que los planes de Dios son malos, porque los únicos planes que Dios tiene para nosotros son planes buenos, y no solo un plan bueno, es lo mejor para vos, lo mejor para su pueblo. No dudes de que Dios siempre tiene lo mejor, aunque estés pasando por un tiempo de destierro, en este caso, a causa de consecuencias, estés pasando por un tiempo de pruebas, estés pasando por un tiempo de aflicción, porque los planes de Dios no solo se cumplen, sino que son buenos. Amén. Qué tremendo. El Señor se estaba presentando al pueblo de Israel diciendo, ustedes me abandonaron, pero yo todavía tengo un plan. Van a volver a casa. Van a volver a casa. Yo tengo un futuro, tengo una esperanza para ustedes. Estoy buscando que su corazón vuelva a mí y se aleje del pecado. Vuelva en obediencia. La obediencia es la forma que nos mantenemos cerca de Dios. Porque tarde o temprano, si dejamos de obedecer, empezamos a seguir al mundo. Y si seguimos al mundo, nos alejamos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, su presencia se va de nosotros. El título de este mensaje, que hace rato lo tendría que haber dicho, pero se me fue, es En su presencia. En su presencia. No te salgas de su presencia, no te despegues. La obediencia era la forma en que Dios le dio al pueblo para mantenerse cerca de Él. Y en cuanto viene la rebeldía y el rechazo, nos separamos de Dios y su presencia se va. Pero los planes del Señor no terminan a causa de nuestras imperfecciones. Porque si dependieran los planes del Señor de lo que hacemos, nunca hubiese enviado a Jesús. Nunca hubiese enviado a nuestro Salvador, porque era un mundo de pecado, un mundo que lo rechazaba. Sin embargo, Él no depende de lo que hacemos. Sus planes, aunque nos alejemos de Dios, sus planes se siguen cumpliendo. Él conoce el futuro, Él conoce todo lo que ya tiene para nosotros en este nuevo año. Él ya conoce todo, solo depende de vos. Si vas a permanecer en Él, solo depende de vos. Si vas a dejar que su presencia esté en tu vida, para que Él te guíe. Pero esto no significa que si estoy en Él, o si permanezco en Él, o si me mantengo cerca de Él, voy a tener un año sin dolor, sin sufrimiento. No, no es eso. No es eso. Significa que el Señor te va a llevar a ese camino glorioso y de esperanza, ese futuro preparado para vos. Él te va a llevar. No vas a ser vos. Y cuando Él te lleva, es por lo mejor. Amén. No era el final de Dios para su pueblo. Ese final no era que se quede en Babilonia. Había planes. Había planes de Dios. No juzgues tu futuro por tu pasado. Si verdaderamente te entregas a Dios, hay planes de Dios para tu vida. Hay planes de Dios. Capaz que Dios está permitiendo que pasen cosas para cambiar tu corazón y que vuelvas de una vez por todas a Él. Y que su presencia no se vaya, no se despegue de nuestra vida. Amén. Obviamente, Dios no siempre le gustan las decisiones que tomamos. Pero como nos ama tanto, 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 que sigue queriendo lo mejor para nosotros. Podemos ver que en su amor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras imperfecciones, no comprometen su amor hacia nosotros. Y si su amor sigue hacia nosotros, los planes siguen vigentes. Amén. Amén. Seguimos leyendo, nos quedamos en el 12. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán. A veces que queremos que Dios aparezca sin buscarlo. Como cuando perdemos algo, ¿no?
y lo necesitamos. Queremos que aparezca solo. No va a aparecer si no lo buscas. Pero no es solamente buscarlo. ¿Cómo dice? Si me buscan de todo corazón. El Señor conoce tu corazón, sabe lo que es una pantalla, sabe lo que es falso y lo que es verdadero, sabe lo que aparentás y lo que es genuino. El Señor conoce nuestros corazones y sabe cuando lo buscamos de corazón. No por lo que digas o lo que pienses, es por lo que hay en tu corazón, que se va a saber cómo lo estás buscando. Y no se lo tenés que demostrar a alguien, el Señor ya lo conoce, pero está esperando que lo busques. Porque como dice el versículo anterior, si en esos días, cuando oren, los escucharé. Cuando oren, los escucharé. El Señor estaba, por medio de este mensaje de Jeremías, estaba hablando al pueblo de Israel diciendo, durante mucho tiempo yo me alejé porque me quitaron de medio, mi presencia se alejó. Ya no podía escucharlos. Seguía teniendo los planes para ustedes, yo no los abandoné, pero ya no podía escucharlos. Solamente cuando hay un corazón que me busca en arrepentimiento, puedo escucharlo. Y algo que el Señor sabía, que al momento cercano a que el pueblo vuelva a la nación de Israel, el pueblo se iba a arrepentir de una forma verdadera y genuina de corazón. El Señor ya estaba diciendo, cuando se arrepientan, yo te voy a escuchar. Hoy el Señor nos dice, cuando te arrepientas, yo te voy a escuchar. Cuando me busques, me vas a encontrar. Pero hasta que eso no pase, estamos viviendo sin la presencia del Señor. Y les digo algo, este es un mundo terrible, que sin la presencia del Señor somos presa fácil para el enemigo, que está buscando a quien devorar, dice la palabra. Qué tremendo el amor del Señor, no depende de nosotros, sus planes no dependen de que a veces tomemos buenas o malas decisiones. Él nos sigue amando, pero espera que volvamos en arrepentimiento y lo busquemos de corazón. Él no aparece de la nada, Él está presente para aquellos que lo buscan. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Porque sabemos que en el año a veces tomamos malas decisiones, ¿no? Uy, si me tengo que arrepentir de todas las malas decisiones que tomé el año pasado, tengo que hablar 3 horas más. Pero gracias al Señor porque sé que los planes de Dios no dependen de las decisiones que tomo. Depende de que vuelva en arrepentimiento y lo busque a Él. O sea que este año que viene, si vos querés que haya un futuro y una esperanza asegurada, no depende de lo que hagas o de que generes oportunidades, depende de que lo busques a Él. Y Él se va a dejar encontrar, Él te va a escuchar, como dice su palabra. Si me encontraran, dice el Señor, dice el versículo 14, vamos a 13 vuelta, si me buscan de todo corazón podrán, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin y restableceré, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. No sé si estás alejado, no sé si estás pasando un tiempo de proceso, pero lo que sí sé es que aquellos que buscan al Señor, el Señor trae una realidad distinta a esas vidas. Y este año, por más de que ya hayas aceptado que va a ser un año igual o peor que el año que pasó, con ese pesimismo que ya sale de la carne, el Señor te dice, si me buscas, voy a hacer una realidad distinta de este nuevo año. Porque lo que determina no es lo que hagas, que este sea un año asegurado, es mi presencia quien lo sostiene. Amén. La presencia de Él en nosotros. Qué tremendo. Gracias, Señor. Cómo cambió nuestra vida. Incluso el pueblo de Israel estaba pagando el precio de sus decisiones, porque el juicio que estaban pagando, que estaban sufriendo, ya se había advertido, pero nunca lo escucharon. A veces hacemos oídos sordos a las advertencias del Señor. Sin embargo, aún cuando en orgullo no queremos escuchar los consejos de Dios y ocurren las consecuencias, aún así el Señor nos sigue amando. Ese es el corazón del Señor, ese es el corazón de nuestro Dios. Incluso en territorio enemigo, Dios quería que su pueblo se prepare para cumplir sus planes. Que se prepare para cumplir sus planes. Aún pasando las consecuencias, el Señor te puede seguir preparando para cumplir sus planes. Amén. Qué tremendo. En medio de la justicia encontramos misericordia
Y frente a la condenación, su amor sigue brillando en nuestra vida. Amén. Qué tremendo. El Señor tiene un futuro tremendo preparado para nosotros y para aquellos que se mantienen en su presencia. Que como dice acá su palabra, es un esfuerzo, hay que buscarlo, hay que mantenerse. Pero Él ya tiene el futuro asegurado. Si lo querés buscar con fuerza propia, no va a ser lo mejor. Y seguramente haya consecuencias, porque lo único que sale de nosotros son malas decisiones. Pero cuando el Señor nos guía, el Señor ya está hablando de prosperidad, ya está hablando de bienestar, ya está hablando de un pueblo que volvió a casa, ya estaba hablando de un pueblo, de una nación distinta, porque había cambiado su corazón. Y esa fue una promesa cumplida. De hecho, la palabra está llena de promesas. Algunas ya se cumplieron, como la llegada del Mesías, la salvación, y otras promesas las necesitamos recordar, porque para este año las vamos a necesitar. Y así como el pueblo esta carta la tuvo presente durante 70 años, hasta el día que volvió y regresó, así tenemos que estar en este tiempo que estemos acá, aferrados a las promesas, confiando de que el Señor cumple, pero buscando su presencia, buscándolo a Él, sabiendo de que Él nos guía. Amén. Quiero leerles por último el texto de Efesios 3:12. En estos próximos mensajes vamos a comprender cómo el Señor ya tiene todo preparado para aquellos que lo buscan, para aquellos que se mantienen cerca de Él en su presencia. El Señor ya tiene todo preparado. Todo preparado. Un 2025 equipado con todo. Y no solo estoy hablando de oportunidades o cosas que vas a recibir. Estoy hablando también de crecimiento espiritual, cosas que el Señor nos va a mostrar, cosas que vamos a aprender, propósitos y su voluntad que vamos a cumplir. Es tremendo, tremendo porque los planes del Señor van más allá de lo que podemos imaginar. Vamos a Efesios 3:12, dice así: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. El simple hecho de que podamos estar hoy en su presencia no es por lo que vos y yo hagamos, es por medio de Cristo. Y eso nos saca un peso de encima. Algo que no podemos lograr con acciones, Cristo ya lo hizo posible. A través de Él podemos estar en su presencia. Y a través de Él, Dios nos guía en sus planes. Amén. En ese tiempo, y mientras, si quieren, las servidoras van subiendo, en ese tiempo la presencia del Señor solo estaba en un lugar. ¿Saben dónde era? Era en el templo. La única forma de estar en la presencia de Dios era en el templo. Los judíos habían cambiado esos templos por ídolos, pusieron ídolos adentro y la presencia del Señor ya no estaba en ese lugar. Pero ese es el viejo pacto. Ahora hay un nuevo pacto que a través de su Hijo, como recién leímos, podemos entrar a la presencia de Dios. Y no es un lugar. No creas que la presencia de Dios es venir un domingo a la iglesia. No creas que la presencia de Dios es el simple hecho de hacer cosas, cumpliendo cosas que la palabra dice. La presencia de Dios es un corazón que lo busca, que reconoce que es imperfecto, que reconoce que es pecador, pero a través de Cristo sabe que es por medio de su obra que llegamos al Padre. Ese es un corazón donde encuentra la presencia. Ese es un corazón donde la presencia lo guía en su entrada, en su salida, ordena tus pensamientos, calma las preocupaciones, calma las ansiedades, te guía en un mundo de mucha maldad y mucho engaño y te aclara la verdad con su palabra. Esa es la presencia del Señor. Es imposible que este año sea un año de bienestar sin la presencia del Señor. Me encantaría decirte cosas que sean fáciles de escuchar, pero sería un falso profeta más, diciéndote un engaño. No es posible tener un buen año o vivirlo mejor si no es en la presencia de Dios. Es imposible, porque donde Él está, está lo mejor. Donde Él está, está la paz.
donde Él está, está el bienestar. Donde Él está, están las bendiciones. Donde Él está el propósito de los años que nos quedan en esta tierra. Donde Él está la esperanza. Donde vos no la veías, está la esperanza para las personas, está la esperanza para la situación donde estás atravesando, está la esperanza para aún la eternidad. En Él está la esperanza, pero es en su presencia donde nosotros vamos a encontrar la victoria en este año. El Señor nos va a seguir hablando los próximos domingos, pero el Señor nos está recordando de que acá la clave no está en lo que hagamos, sino está en lo que Él va a hacer. Y confiar en lo que Él va a hacer vale más de que te esfuerces en hacer cualquier otra cosa. Pero no te despegues de su presencia. Y la forma en que estamos en su presencia, como dice Efesios 3:12, y este tiene que ser un recordatorio, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Si el Señor nos amó estando en pecado, si el Señor nos amó rechazándolo, si el Señor nos amó abandonándolo, te puedo asegurar que cuando lo busques y lo busques de corazón, lo vas a encontrar y vas a poder conocer una realidad distinta de un amor que nunca cambió por vos y por mí. Amén. Iglesia, los invito a que se puedan poner de pie. Hoy el Señor no está trayendo palabras solamente para escuchar. Él quiere que tomemos una determinación. ¿Cómo vas a empezar este año? ¿Vas a seguir con tu agenda? ¿Vas a seguir con tu forma de pensar? ¿Vamos a seguir criticando? ¿Vamos a seguir queriendo trazar con nuestras fuerzas este próximo año? Capaz que ya tenés cosas planeadas, pero no es tarde para entregarte al Señor y en su presencia pedir que Él te guíe, que nos guíe. Yo soy uno más, que todos los días lucho con dejar mis planes de lado para tomar sus planes, porque ¿saben qué? Yo creo y sé que Él tiene lo mejor. ¿Crees que Él tiene lo mejor? ¿Querés lo mejor para tu vida? Te pregunta el Señor. Hay una simple acción: búscame, busca mi presencia. Yo ya tengo todo planeado. Aunque me abandonaste, yo no cambié los planes y mis planes se cumplen. Si esta palabra hoy la estamos recibiendo es porque el Señor quiere de este año cumplir sus planes. Y la única forma donde retrasamos sus planes es cuando nos alejamos de Él. Qué bendición, porque las oportunidades que nos da el Señor ya no las podemos ni contar de tantas que son. Y otra vez, así como nos habla con tanto amor, hoy nos vuelve a recordar: búsquenme a mí, no busquen las cosas de este mundo. No busques lo que este mundo te puede dar, sean personas, posiciones, posiciones de puestos, cosas materiales. No sé qué estás buscando, pero lo que busques no va a ser lo mejor. Busca a Dios, y en Dios sí está lo mejor. Para aquellos que ponen la fe en Cristo, hoy podemos estar en su presencia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, porque nuestra historia es una historia muy parecida al pueblo de Israel, rechazándote, poniendo cosas en tu lugar, poniendo ídolos en tu lugar, sea el dinero, sean las cosas de este mundo, seamos nosotros mismos, sean las cosas que queremos. Ponemos ídolos en tu lugar, Padre, y en un momento te hemos quitado nuestra vida, te hemos exiliado, Padre, y esas consecuencias están a la vista. Una vida vacía, una vida horrible, sin esperanza, sin futuro, dependiendo de lo que dice un noticiero, lo que dice una persona, dejándonos llevar por engaños de nuestra mente y de lo que escuchamos en el mundo, siendo agentes que no cooperan con la paz. Señor, te pedimos que en este año hagas algo nuevo en nosotros. Te pedimos que hagas de nosotros hijos que te busquen, como un hijo sale corriendo a abrazar a su padre, que no nos despeguemos, que en este año, por más que pasen situaciones, que sean consecuencias de nuestras acciones o que tú hayas permitido que lo vivamos, que sea, Señor, para preparar nuestro corazón a cumplir los planes que tú tienes. Padre, en este año queremos entrar con la agenda en blanco para que tú la llenes y que sea tu presencia la que nos acompañe. Señor,
No queremos empezar un día sin que tu presencia nos acompañe. No queremos tomar una decisión sin que tu presencia nos guíe. Por eso, Padre, hoy te pedimos que tu presencia esté siempre presente en nosotros, como tu iglesia, como tus hijos, como esta nación que has elegido. Y sabemos que tienes planes para este próximo año, pero que, Señor, nuestro duro corazón no retrase esos planes. Que nos entreguemos, que te busquemos, que oremos por esta ciudad, que oremos por esta nación, porque sabemos que no, con fuerza propia no vamos a lograr que todo cambie. El poder está en ti, Padre. Y si a ti vamos, tú tienes el poder. Y tú nos enviaste a trabajar por la paz, tú nos enviaste a trabajar por el bienestar. Y no solo es por el contexto, sino también es para que el bienestar llegue a nuestra casa y a nuestra vida. Señor, te pedimos que saques de nosotros todo peso de mochila, de preocupación, de ansiedad en este próximo año. Esa presión que pone la sociedad, esa presión que ponen las personas, esas presiones que generamos nosotros mismos. Saca toda presión, Padre, porque ya no somos nosotros quienes nos guiamos, eres tú quien nos llevas. Y si tú sostienes el futuro, no queremos despegarnos de ti, Señor, de tu presencia. Por eso, prepáranos, Padre, como una iglesia que vaya a ser mensajera del Evangelio y camine en propósito en este año, porque sabemos que los años, como bien nos estamos dando cuenta, pasan muy rápido. Y un día, Señor, va a ser nuestro último año, y un día va a ser nuestro último mes, y un día va a ser nuestro último día. Y te pedimos, Padre, que hasta el último día tus planes se sigan cumpliendo en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, saca de nosotros ese orgullo, saca de nosotros toda venda que no nos permite entregarnos a tu palabra en el tiempo correcto, para, Señor, que no lleguen las consecuencias, pero aún cuando llegan las consecuencias, sabemos de que tú no nos abandonas y sabemos que tu fidelidad sigue presente para cuando te busquemos nuevamente y volvamos a casa. Hoy volvemos a casa, Padre. Hoy reconocemos que sin ti estamos perdidos y estamos sin esperanza. Hoy vamos a ti, Señor, a tu presencia. Dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, los invito a que podamos adorar unos segundos. Un corazón que lo busca es un corazón que sabe.